La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Vamos a exaltar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Vamos a declarar que Él nos da vida y vida en abundancia. Vamos, exáltale a Él. Ríndele tu alabanza con todo tu ser. Amén. Encontré vida eterna al conocer de Él. Vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí, por favor. Yo vivo estoy, vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa. Canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Al cielo gris le das colores, todo es nuevo. Con tu luz iluminas el mundo entero. Abres un camino para mí, por tu amor yo vivo estoy. Vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa. Canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Mi vida te entrego. Seguirte es lo que quiero. Por tu amor, por tu amor yo vivo estoy. Que el mundo encuentre tu amor. Que el mundo pueda ver que eres Dios. Por siempre te alabaré. Sostienes la creación, sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón. Jesús, te exaltaré. Vivo estoy, vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa. Canto al caminar sobre el agua. Por tu amor yo vivo estoy. Mi vida te entrego. Seguirte es lo que quiero. Por tu amor, por tu amor yo vivo estoy. Amén. Aleluya. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos y alabaremos y jamás
detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará. La creación hoy te canta. Oh, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Veamos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te adoramos, Dios. Pues es un placer nuevamente estar contigo para continuar con esta enseñanza maravillosa de poder vivir un andar con Cristo, imitando a Cristo, desarrollando el carácter de Cristo en nuestro diario vivir como su iglesia. Y es lo que platicábamos, nos enseñaba Dios en la primera parte. Y en esa segunda parte te introducía, quiero repetir y leer nuevamente la cita bíblica de Efesios 5, 1, 2 para introducir la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Y dice la palabra nuevamente en Efesios 5, 1 y 2. Y nos dice: sean, vivan, pues como imitando a Dios como hijos amados. Como hijos amados tenemos que desarrollar una vida en Dios. 2, y andar, caminar, nuevamente esa palabra andar, como te decía en un principio, andar, caminar, ser, pensar, ver, vivir en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Te comentaba que ahorita vamos a entrar, y hemos entrado desde la primera parte de la enseñanza, en esta etapa de poder entender que tenemos una obligación, un deber de poder nosotros aquí en la tierra representar a Cristo en nuestra manera de vivir. No solamente conociendo mucho la palabra de Dios, no solamente seamos eruditos en la teología, conocer diversidad de temas, de escatología, de lo que tú quieras, de todas las ramas que conforman la teología bíblica, sino que va más allá esto. Y es el verdadero reto de la iglesia, que creo que ha sido el talón de Aquiles, por decírtelo, en la cual muchos no hemos podido desarrollar un andar en Cristo, y el resultado de ese andar, de esa vida en Cristo, de imitando a Cristo, se pueda reflejar en el fruto, que es por medio del Espíritu Santo. Y entonces aquí el reto es que tú y yo podamos vivir en amor, amándonos unos a otros. Y yo lo veía, he visto esto, que es un gran problema dentro de la sociedad, precisamente cuando no se conoce el verdadero amor. Entonces, que hay una serie de conflictos, como lo vamos a ver ahorita, en diferentes áreas, y que la iglesia debería haber superado ya eso y poder marcar una diferencia en ese sentido del amor. Vamos, por favor, entonces a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Pero si me permites, quiero corregir la cita. Sí, Gálatas 5, pero vamos a leer desde el versículo 16 al 20 en adelante. Repito, Gálatas 5 del 16 en adelante. Y dice la palabra: digo pues, andar, nuevamente la palabra, en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Andar, caminar, vivir conforme al Espíritu. Y no estemos pensando satisfacer los deseos de la carne. Ya no podemos pensar de esa manera. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieres. Y entonces vemos hay una lucha entre el deseo de andar en el Espíritu, de andar conforme al corazón de Cristo, pero también hay una lucha que nos quiere llevar a desear andar conforme a la carne. Y aquí es la gran batalla que tenemos todos los días. Pero el versículo 18 dice: pero si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Y entonces dice, cuando la carne está venciendo, cuando el deseo de la carne es más fuerte del deseo de andar en el Espíritu, se manifiesta lo que dice el versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio. Todavía por ahí tenemos esa debilidad, hombres y mujeres, en esa área como cristianos, desafortunadamente. Fornicación en la vida de los jóvenes, la inmundicia, la lascivia, versículo 20, idolatría. Y poder decir: no, es que yo ya no doblo mis rodillas ante ninguna imagen. Quizá ya no, pero ¿sabes qué? Muchas veces estamos idolatrándonos entre hombres. Estamos idolatrando a ciertos hombres que tienen una unción, y qué bueno, démosle gloria y honra a Dios y por la vida de ellos. Pero no podemos nosotros andar en idolatría, idolatrando a otras personas. El único en el cual tenemos que doblar nuestras rodillas, y lo vimos en Filipenses capítulo 2, es ante Jesucristo, ante el Señor de señores, solamente. En hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Muy lamentable que todavía dentro del cuerpo de Cristo andemos todavía con este tipo de situaciones, que te repito, el andar todavía en enemistades. Y si yo creo que te decía que una de las significados del carácter es entender quiénes somos cuando nadie nos ve. Si nos investigaran, si hicieran un censo de cada uno de los cristianos en los lugares donde trabaja, donde vive, ¿qué dirían nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué dirían nuestras amistades, los vecinos que están más cerca de nosotros? ¿Qué dirían? Quizás nos darían dirían,
dirían que somos mal testimonio porque andamos en pleitos, andamos en enemistad, peleamos con todos, no les hablamos a nadie, andamos iras incontroladas, enojos incontrolados, todavía andamos en contiendas, tratando de desacreditar a otros, en disensiones, en herejías, en envidias, homicidios, y dirás, no, yo ya no mato, yo ya no asesino, tengo el corazón para matar a alguien. Quizá físicamente no, pero sabes que muchas veces por nuestra mala conducta unos a otros, nos matamos cada uno en nuestros corazones. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que de los que ya hacen un estilo de vida, dice, ya no van a heredar el reino de Dios. Pero lo que nos pide el Señor, que desechemos todo eso, que dejemos de andar viviendo con esa vieja naturaleza, con esos deseos. Sabemos que es una lucha entre los deseos de la carne y andar en el Espíritu. Pero el Señor nos demanda en el versículo 22 y 23 lo siguiente: mas el fruto del Espíritu, más tarde definiremos qué es el fruto, es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas, dice, no hay ley. Versículo 24, pero los que son de Cristo y tú y yo somos de Cristo, hemos crucificado todos esos deseos de la carne en la cruz del Calvario. Por eso ya no podemos andar con esas pasiones y esos deseos, como dice el versículo 24. Por consiguiente, entendemos esa lucha que hay ahí. ¿Cuál es el mandato sobre todo esto? Nos da el versículo 26 que nos dice andar en el Espíritu. Iglesia, el Señor nos está demandando en todo tiempo, pero creo más en este tiempo, en estos tiempos venideros de la manifestación gloriosa del Señor y muchas cosas que vendrán. Quiere que su iglesia esté viviendo los últimos tiempos, viviendo como el Cristo, andando en el Espíritu. Que marquemos una manera de vivir muy especial en relación a cómo viven los demás. Que el Espíritu Santo, que consideremos al Espíritu Santo en nuestro diario vivir, que Él nos va a ayudar y nos va a guiar en todo momento, en toda circunstancia. El cristiano no podemos sentarnos solamente y ser espectadores de cómo el Espíritu Santo batalla y pelea por nosotros. Nosotros que tenemos también que tomar las cosas que están en la palabra de Dios, al dar un paso de obediencia, de fe, para también ser transformados y permitir que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. En Romanos 6, acompáñame a Romanos 6, versículo 11 al 13, el Señor pide que tú y yo hagamos lo siguiente. Dice el versículo 11, así también vosotros, iglesia, considérense muertos al pecado. Considerémonos todos los días muertos al pecado. No estemos pensando que mañana lo voy a hacer, pasado mañana. Consideremos muertos a ese deseo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13. Versículo 12. Quiero repetir nuevamente porque ya que nomás hablé de la primera parte. Versículo 11 al 13. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vivos, una vida diferente para Dios y para Cristo. Versículo 12. No reine, no gobierne pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este cuerpo es mortal, pero cuando resucitemos será inmortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y ahora sí, versículo 13. Ni tampoco presentemos nuestros cuerpos al pecado. No estemos ahí pensando presentar este cuerpo al pecado. No, desechemos esos pensamientos y tengamos pensamientos de bien que edifiquen, como instrumentos de iniquidad, sino presentad vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere decir que la iglesia no debe de prestar su vida para poder querer hacer lo que antes hacía o poder que se le antoje todavía lo que otros hacen en todo tipo de pecado. No, nosotros ya no podemos tener esos deseos. Tú y yo tenemos que tener el deseo de estar buscando la presencia de Dios y permitir que la plenitud del Espíritu Santo sea en nuestras vidas y nos guíe por los caminos correctos.
Nuestros pensamientos deben ser diferentes. Somos nuevas criaturas, nuevas personas, un diario caminar diferente con Cristo que nos lleva al estar pensando cosas que glorifican a Dios y que nos edifican y edifican al cuerpo de Cristo y a nuestras familias. De esa manera tenemos que estar viviendo ahora. Por eso el Espíritu Santo dice nuevamente lo que leímos anteriormente, que dejemos que las obras de la carne no se manifiesten, las que leímos anteriormente. Todo tipo de pecado, todo tipo que no agrada a Dios. Entonces, pero iglesia, tenemos que considerar lo siguiente, que no hay un gran problema muchas veces, que a veces no realmente no reconocemos nuestras carencias. Y no reconocemos muchas veces que los deseos de la carne han sido más fuertes que el llevar una vida conforme al Espíritu. Y a veces como que va ganando la batalla el deseo de la carne. Y todavía somos cristianos que no reflejamos el carácter de Cristo en nuestro diario vivir y en todas las áreas de nuestra vida. En nuestras relaciones con la iglesia, con la gente, etc. Y a veces aparentamos una vida que no llevamos realmente. Déjame decirte que Dios no nos habla que seamos perfectos, pero que tenemos que reconocer que tenemos esas deficiencias y que estemos batallando con esos deseos de la carne. Y que tú y yo entendamos que sobre todos esos deseos que no hemos podido vencer, tenemos a un Cristo que venció en la cruz a favor de nosotros. Y que tenemos que presentar nuestro corazón en una actitud de humildad para que Él pueda hacer su obra transformadora por medio del Espíritu Santo. Y que tú y yo podamos realmente arrepentirnos y dejar todo eso, porque dice, los que practican todos esos deseos carnales no heredarán el reino de Dios. Dejemos de practicar. ¿A qué se refiere? Que no podemos llevar una vida de remordimiento solamente. El remordimiento te lleva a dejar el pecado solamente por un tiempo y nuevamente lo reinicias y nuevamente lo reinicias y se convierte en una práctica. Y cuidado, ponemos en peligro nuestra relación con Dios, las promesas de Dios. Por eso Él dejó una palabra poderosa que se llama no remordimiento, se llama arrepentimiento. Darle un giro total a nuestra vida y dejar voltear, darle la espalda a esos deseos de la carne que nos habla Gálatas y voltear a ver una vida y un caminar en Cristo tomados de la mano del Señor en todo momento. Ese es el verdadero arrepentimiento, de desechar totalmente, renunciar y despojarnos de todo eso que nos ha lastimado y que nos ha dejado ahí inertes en los fracasos y en muchas cosas en nuestras vidas. Tenemos a un Cristo poderoso. Su sacrificio fue poderoso a favor de ti y de mí. Nos dejó al Espíritu Santo para que nos santifique, nos ayude, nos guíe y nos siga conduciendo por los caminos que el Señor ha trazado para ti, para mí como iglesia, como cuerpo. Para poder nosotros tener una vida que agrade a Dios y entonces el mundo, la sociedad pueda ver que realmente hay un Dios grande en amor, grande en misericordia y que efectivamente a través de la vida que ven en ti y en mí puedan ellos creer verdaderamente que el sacrificio de Jesús fue tan poderoso y es tan poderoso que puede transformar el corazón más duro. ¿A través de qué? A través de nuestra manera de vivir, de pensar, de ser. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos va a distinguir de todos los demás? Mateo capítulo 7, del versículo 17 al 20, dice lo siguiente. Mateo 7, del 17 al 20, dice lo siguiente. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Te voy a decir una cosa, que no es tanto por lo que hagamos. A veces pensamos que el estar llevando una vida activa de servicio, de hacer y etcétera, va a marcar una vida de santidad. No, a Dios le preocupa más lo que somos en la intimidad, lo que somos fuera de casa, lo que somos fuera de la iglesia. ¿Cómo somos realmente? ¿Cómo nos conducimos?
¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo enfrentamos la vida diaria? ¿Como los que no tienen a Cristo o los que estamos en Cristo? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Por los frutos nos van a conocer. Por los frutos nos van a distinguir. ¿Qué es el fruto? El fruto, dice, es el resultado o lo que crece como resultado de algo. Sembramos algo, cosechamos algo, es el resultado de algo. Por eso decía, pueden ser frutos malos o frutos buenos, dependiendo. El fruto del Espíritu es lo que crece en nuestra vida como resultado de la presencia y el control del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ahora, si regresamos a Gálatas capítulo 5, para poder expresarte lo siguiente. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, solamente hablamos y entender que nos habla no de 9 frutos, porque muchas veces escucho los 9 frutos, pero fíjate lo que dice la palabra, más el fruto, Gálatas 5, 22, más el fruto, un solo fruto es amor. Y la manifestación del fruto del amor, de las consecuencias de vivir una vida en Cristo, en un andar con Cristo, las consecuencias de desarrollar una vida en el Espíritu, de un caminar en el Espíritu, guiados por el Espíritu, es el amor. Pero del amor se desprenden, se manifiestan estas cualidades o esta forma de vivir. ¿Cuáles son? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. 8 manifestaciones de una vida del fruto del amor. Se desprende. Cuando andamos en el verdadero amor, se ve una vida en esas 8 manifestaciones en nuestro diario vivir. ¿Cómo las vamos a desglosar? En el primer grupo, habla del fruto del Espíritu para con Dios, que es el amor precisamente, y 2 manifestaciones de ese amor, que es el gozo y la paz. Repito, el primer grupo es el fruto del Espíritu para con Dios, que es el amor, y 2 manifestaciones de ese amor de Dios en mi vida, que es el gozo y la paz. Y eso lo vamos teniendo tú y yo cada día en base a cuántas veces yo tengo comunión con el Señor. ¿Cuántas veces le dedico tiempo para estar en la presencia de Dios a través de mi lectura de la palabra, de poder guardar la palabra, meditar la palabra y vivir la palabra? En base a ese tiempo, en base a ese espacio que yo tenga en mi comunión con el Señor, yo voy a sentir y voy a declarar que yo soy amado de parte de Dios, tengo el amor de Dios, y por consecuencia en su amor yo tengo su gozo y tengo su paz. ¿Por qué es importante, iglesia? Porque cuando tú y yo entremos en situaciones difíciles, cuando entremos en tiempos de dificultades, posiblemente de salud, económica, de familia, lo que tú quieras, ninguna de esas circunstancias va a perder el gozo y la paz que Dios me ha dado. Y es por ello que siempre el Señor nos invita y nos llama a su cuerpo, a su iglesia. Cristo nos llama como nuestro Señor a que tengamos una comunión con Él. Todos los días ahí. Tener un tiempo de calidad con el Señor. Y en esos tiempos, estar en su presencia, se desprende algo maravilloso, que cuando pasamos tiempo de desiertos, tú y yo nos mantenemos en el gozo y la paz que nos dio. ¿Sabes por qué? Porque entendemos que su presencia está con nosotros, que su presencia es mucho más grande que cualquier dificultad, y que ninguna dificultad por la cual estemos pasando como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, va a hacer que pierda mi gozo y mi paz que Él me da. Ese es el fruto que hay en mi vida en base a mi relación con Él. Y cuando tengo ese cimiento de vida, entonces puedo pasar al segundo grupo, que es el fruto del Espíritu, en base a cómo desarrollo mi vida con mi prójimo. Y esos son los 3 siguientes: la paciencia, la benignidad y la bondad. La paciencia, la capacidad de sufrir pruebas en medio de las dificultades, maltratos, desaires.
Tenemos la capacidad de poder nosotros tomar las adversidades para crecer y ninguna actitud de nadie nos va a dañar. Nos mantenemos con paciencia, tener paciencia unos a otros. Y eso es tan importante para no entrar en nuestros corazones un deseo de venganza o a ver cómo también lo voy a desacreditar o a ver ahora me las va a pagar. No. Nos mantenemos pacientes en medio de las injusticias o prejuicios de otros sobre nuestras vidas. Benignidad es la práctica o el ser servicial en todo momento, de ser amable siempre con otros. Bondad, deseo de hacer el bien a los demás, no pensar jamás de hacer el mal a nadie, sino por el contrario, en todo momento estar pensando hacer el bien a otros. Y el tercer grupo, eso es mi relación con otros, mis actitudes, el andar con otros, mi vida ante otros. El tercer grupo es el fruto del Espíritu para con nosotros mismos. ¿Y cuáles son esos? Esos son los últimos tres. La fe que habla ahí la palabra, pero es la palabra pistis, palabra griega que significa fidelidad acompañada de la palabra lealtad. Por consiguiente, es la capacidad de permanecer comprometidos y fieles a Dios primeramente, comprometidos y fieles con la esposa, con los hijos, con la familia, en el trabajo y en la iglesia y con las autoridades. Y que ninguna circunstancia que se pueda dirimir dentro de estos grupos o con las personas que te menciono, nada me deje de abandonar mi lealtad y fidelidad hacia Dios y hacia los demás. La mansedumbre, la capacidad de corregir nuestras faltas, aceptar nuestras faltas y decirle al Señor, Señor, efectivamente, yo he sido así. No esconder nada, perdonar injusticias, buscar la sabiduría de Dios para manejar todas las situaciones, tener la sabiduría para manejar el poder y la autoridad que nos da como padres dentro de la iglesia o en el trabajo, y no ser altivos ni arrogantes, sino humildes y mansos. La templanza o dominio propio, que es el último, dice, es el dominio propio sobre la forma de cómo hablamos, de cómo pensamos, cómo vemos y cómo decidimos. Como ves, para poder desarrollar esto, la base es el fruto del amor y esas manifestaciones que el Señor demanda de ese amor que tú y yo tenemos. Entonces, vamos a ver cómo entendamos esto. El amor es la base. El amor es la base. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y tenemos que presentar a Dios. Cuando nos preguntan, ¿y quién es Dios? Dios es amor. Pero entendemos entonces que en el diario vivir de las personas hay un amor fileo. Es el amor, es un amor que está basado en la amistad, en la amistad en los amigos, en los cuates, pero siempre marcado, que va a marcar la obligación de generar una obligación, Por ejemplo, yo te voy a dar, pero espero que tú también me des. Está condicionado. Está el amor estergo, ese amor es el amor que nos profesamos entre familia, pero que también está basado en obligación. Por ejemplo, yo tengo que amarlo porque es mi papá, tengo que amarlo porque es mi esposa, tengo que amarlo porque es mi hermano, y está establecido ese amor bajo un condicionamiento también. El amor eros, ese es el amor erótico que se tiene que ver con el amor sexual, el amor íntimo entre parejas. Pero estos tipos de amores terrenales siempre están condicionados. Si me das y cumples, yo correspondo. Y es por ello que cuando el ser humano profesa ese tipo de amores, ahí están las pérdidas, están las pérdidas de amistades. Ya el papá ya no le habla al hijo, el hijo al papá ya no, ni al tío, ni al hermano. Ya dejaste a tu mejor cuate porque te falló. Ya dejaste a la novia, dejaste a la esposa o el esposo porque profesamos un amor y practicamos un amor equivocado. El amor de Dios es muy especial. El amor de Dios es un amor ágape. Es el amor que desprende de la esencia de Dios. Y es un amor incondicional, desinteresado, que no espera nada a cambio. Porque de tal manera Dios dio al mundo. Se trata de dar sin esperar nada a cambio. Y Dios dio a Jesucristo para salvación de toda la humanidad. Y es el amor que tú y yo tenemos. Y tú y yo nos podemos preguntar, ¿tendremos ese amor? ¿Qué es el amor realmente?
Dice, es el acto de elección voluntario de poner o entregar la vida en sacrificio por otro. Es de esperar, de dar siempre, de esperar el bien de los otros, desear que a todos les vaya bien, aunque a mí no. Pero es algo que estamos luchando y desafortunadamente dentro de la iglesia. Lo entendemos aquellos que están alejados de la vida de Dios. Pero dentro del cuerpo de Cristo, no podemos nosotros practicar ese tipo de vida. Entendamos que tú y yo tenemos que entender que tenemos el amor de Dios también, cada uno de nosotros. Mira, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Nos preguntaremos, yo tendré el amor, pero es difícil amar. Porque todavía, si te es difícil a ti, a mí amar a nuestro prójimo y a nuestros hermanos, con el amor ágape, no con el otro tipo de amores, entonces tenemos un gran problema. Quiere decir que entonces los deseos de la carne están floreciendo y están ganando la batalla. Porque el deseo de Dios es que la iglesia vivamos conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Los deseos de la carne no me permiten, no me permiten amar como debe de ser. Y no puede ser que dentro del cuerpo de Cristo no estemos practicando ese tipo de amores condicionados. Y muy lamentable que los cristianos, no importando la denominación, te repito, porque se da en todo lugar, toda iglesia, que nos dejamos de hablar unos a otros. No aprendemos a perdonar, porque entonces, ¿qué está haciendo la palabra en nuestras vidas? ¿Está haciendo vida? ¿O solamente ha sido puro, no ha habido realmente una palabra rema que transforme en una vida práctica, un diario vivir? El evangelio es práctico, es un estilo de vida diario. No podemos nosotros conducirnos como los demás. ¿Puede haber diferencias? Sí, puede haber diferencias, pero siempre, te repito, tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a reconciliarnos, a perdonarnos y a caminar de la mano juntos para la gloria de Dios. No podemos mantener ciertas actitudes, ciertas cosas entre nosotros como hermanos en la fe. Considéralo, iglesia, que yo lo estaré considerando también y lo he estado considerando, que no puede ser así dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, muchos que a lo mejor no han leído esta parte, los que ya la conocemos, y si la conocemos es más delicado porque conociéndola no la practicamos, pero aquellos que no la conocen, Romanos 5:5, fíjate, Romanos 5:5, y si tú ya lo habíamos leído, ¿qué excusa tenemos o argumentos tenemos para decir que no puedo amar a mi prójimo, que no puedo amar a mi hermano, que no puedo perdonar? ¿Qué excusa tenemos? Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Tú y yo contamos con el amor ágape. Tenemos el amor de Dios porque somos nuevas criaturas, nuevas personas. Entonces pregúntate y preguntémonos, ¿cuál es el argumento o la excusa para decir y todavía estarnos desacreditando, murmurándonos unos a otros, contendiéndonos unos a otros? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué ha hecho el Espíritu Santo? Entonces, si todavía tú y yo estamos caminando, profesando y practicando el amor, los otros amores terrenales, quiero decir que la batalla en tu vida y mi vida la está ganando el fruto del deseo de la carne. Y se están manifestando todavía en el estar murmurándonos, criticándonos, siendo desleales unos a otros, no ser fieles, no hay mansedumbre, no hay templanza, no hay dominio propio. Está ganando la batalla los deseos de la carne, iglesia. Y en este día el Señor a ti y a mí nos pide, no, tenemos que reprender y dejar y tomar la decisión de abandonar los deseos de la carne y darle prioridad y preferencia a desear una vida, un caminar en Cristo, un caminar en el Espíritu Santo.
Diarios son las misericordias de Dios, y hoy, en este día, en esta hora, la misericordia de Dios se está derramando sobre tu vida y mi vida. ¿Para qué? El Espíritu Santo ahí donde estás y ahorita en mi vida nos está redarguyendo. ¿Para qué? Para poder dejar una vida de práctica en la carne y empezar a vivir una vida en el fruto del Espíritu, para glorificar a Cristo y la sociedad vea que hay un Cristo vivo, un Cristo real que murió con un propósito específico de transformar el corazón y la mente de las personas, y tú y yo debemos ser el ejemplo de esa transformación. Pero si en casa estamos haciendo y deshaciendo y no estamos llevando una vida conforme a la palabra, es por ello que el Señor no se equivoca y nos está hablando en esta tarde a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48 dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Sí, iglesia, amemos a nuestros enemigos. No puedo. Tienes el amor de Dios en tu vida. Yo tengo el amor de Dios en nuestras vidas. Bendecir a los que nos maldicen. ¿Cómo voy a maldecir a mi enemigo, al que me maldice, al que desea mal conmigo, mal sobre mí? Bendícelo. Bendícelo, iglesia. Hacer bien a los que os aborrecen. Si alguien te aborrece, me aborrece, hagamos bien sobre ellos. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué voy a hacer todo eso? ¿Por qué voy a amar a mi prójimo? ¿Por qué voy a amar a mis enemigos? ¿Por qué voy a bendecir a los que me maldicen? ¿Por qué voy a orar por los que me ultrajan? ¿Por qué voy a hacer el bien a los que me aborrecen? La respuesta está en el versículo 45. Para que vean todos los demás que tú y yo somos hijos de Dios. ¿Nos decimos hijos de Dios? ¿Pregonamos que somos hijos de Dios? Bueno, que lo vean amando a nuestro prójimo, amando a nuestro enemigo, orar por los que nos maldicen, por los que tienen algo contra nosotros, perdonarlos, amarlos, bendecirlos. De esa manera mostramos que somos hijos de Dios, que somos hijos de un Padre que perdona, que ama y tiene misericordia. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Y si hoy por hoy buscamos muchos, es que no nos dejen de amar. Por eso somos muy permisivos. Por eso dicen que muchas veces nos dicen, ¿y dónde está el amor? Porque cuando se quiere corregir a los hijos, se quiere corregir ciertas cosas en otras áreas, mejor nos hacemos a un lado, como que no veo. ¿Por qué? Porque no quiero dejar que me amen. Y no, mis hermanos, dentro del amor está la corrección, dentro del amor está el corregir y a veces el azote. Y así lo dice la palabra de Dios, Hebreos 4. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también los mismos que no tienen a Cristo? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles, los que no conocen a Cristo? Sed pues perfectos, o sea, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acompáñame a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice, versículo 9 al 21. Romanos 9 al 21 dice lo siguiente: el amor se hace sin fingimiento. Que el amor que tú y yo profesemos, mis hermanos, unos a otros, sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrezcamos todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios y sigamos lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros.
No andemos ahí comparando que los de afuera son mejor que cada uno de nosotros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo el pan para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que los persiguen, bendecir y no maldigáis, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, no nos entre envidia. Hay muchos que se gozan porque Dios los está bendiciendo, porque Dios los está levantando, porque Dios los está proveyendo, porque Dios los está en su trabajo ascendiendo en todas las áreas de su vida. Son bendecidos, pero como cristianos a muchos nos entra la envidia. Y en lugar de gozarnos nos ponemos tristes. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, por los que sufren, estar con ellos, bendecirlos, hablarles cómo estás, yo voy a estar contigo, tu dolor voy a hacer mío para orar y estar juntos hasta que Dios obre en tu vida, obre en esa necesidad. 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seas sabio en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, no nos venguemos, mis hermanos. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Busquemos la paz, iglesia. Busquemos la paz unos a otros y no estemos en contiendas unos a otros. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad que la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido, iglesia, no seamos vencidos por lo malo, sino nosotros seamos vencedores, haciendo el bien en contra del mal. Es el carácter que tenemos que desarrollar de Cristo en nuestro día de vivir. Y Jesús mostró su amor. Él mostró ese fruto del amor cuando vean en 3 casos. Número 1, vamos a Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Mateo 8, 1 al 3. Vamos a ver el amor de Dios como un ejemplo en el cual tenemos que imitar a Cristo Jesús solamente. Él es nuestro modelo de vida, no hay nadie más. Mateo 8, del 1 al 3, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Por qué le seguía mucha gente? Porque tenía un carácter como el de Dios. He aquí vino un leproso y se postró ante Jesús, diciendo, Señor, si quieres pues, límpiame. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Los leprosos eran personas que eran desechadas, eran el asco de la sociedad, y los marginaban en cuevas y nadie quería acercarse a ellos. ¿Sabes por qué nadie se quería acercar a ellos? Porque no entendían el verdadero amor de Dios. No se querían acercar a esos leprosos porque no tenían la misericordia, porque no tenían piedad. Pero Jesús ahí nos mostró el amor y todas las manifestaciones de ese amor de Gálatas, cuando se acerca al leproso y le dice, y extendió su mano sobre él y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y la lepra desapareció de ese hombre. La lepra representa pecado y rebeldía en contra de Dios. Hoy en este lugar, ahí donde estás, Jesús quiere tocarte, porque Él te ama y me ama y quiere tocarnos y quitar de nuestras vidas todo pecado y quitar toda rebeldía de tu corazón y mi corazón. Él está ahí, está aquí, porque Él es el Señor y en Él está intrínseco todo el amor de Dios. Ese amor que no es condicionado, un amor incomprendido, incomprensible, pero que tú y yo lo creemos y lo tenemos que vivir. Deja que Jesús te toque en esta mañana, ahí donde estás. Vamos a otro, Juan 8:11, Juan 8:11. Y dice el versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Conocen la historia de la mujer adúltera que fue encontrada infraganti en pecado con otro hombre ahí. Pero ve la injusticia. ¿Por qué al hombre que estuvo con ella también no recibió el castigo? Y todos los hombres que estaban ahí, Jesús no los miró, pero conocía el corazón de todos ellos y sabían que eran tan pecadores, adúlteros como esta mujer, que no tenían derecho de apedrearla, porque muchas veces nosotros, en cualquier pecado que andamos, nosotros perdemos la autoridad de poder nosotros corregir algo que tú y yo podamos estar viviendo. No nos atrevamos nosotros a corregir algo, un pecado en el cual tú y yo pudiéramos estar viviendo, iglesia. Y esta mujer adúltera encontró el amor de Dios ahí, de un solo hombre que estaba ahí, llamado Jesús. Y le dijo: ni yo te condeno, vete, pero dice, pero no peques más. Jesús está ahí también ahorita. Jesús está aquí con nosotros para perdonar nuestro pecado de adulterio. Entreguémosle esos pecados a Jesús, porque solamente en Él no encontraremos condenación ni prejuicios, ni condenación. Solamente encontraremos a un Jesús lleno de amor, dispuesto a perdonarte, pero considerar que tú tenemos que abandonar eso. Por último, Juan 3:16, con esto concluyo. La cita bíblica que pareciera que es la que nos recomiendan y nos dicen que debemos de conocerla y aprenderla. Pero más de eso, tenemos que vivirla. La podemos repetir y yo creo que todos los cristianos no la sabemos. Pero la pregunta, ¿hemos hecho válido esta cita bíblica en nuestro diario vivir? Porque de tal manera Dios amó al mundo. Y si tú y yo tenemos el amor de Dios como iglesia, como cristianos, estamos amando no el sistema del mundo, no la forma de cómo vive el mundo, las personas, no, sino a las personas. ¿Las estamos amando? Realmente en nosotros tendremos esa misericordia y ese fruto del Espíritu en Cristo Jesús, que es el amor, y esas manifestaciones de ese amor, las estaremos practicando en nuestro diario de vivir y poder enfocar nosotros nuestra atención a toda la gente que está sumergida en el poder de Satanás. Porque de tal manera Dios amó al mundo, porque de tal manera Dios quiere que tú y yo amemos al mundo, a la gente también, que ha dado a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo unigénito, que dio a Jesús, y Jesús está dentro de nosotros. Y tenemos la encomienda, el deber de poder ser la imagen de Cristo, desarrollar el carácter de Cristo aquí en la tierra, en todas las áreas de nuestra vida. Para que todo aquel que en Él cree, tú y yo creímos en Jesús, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú y yo tenemos la promesa de no perdernos y tener la vida eterna. Pero ¿qué con los demás? ¿Qué con los demás? La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer en esta tarde, iglesia, es que si realmente hasta el día de hoy, domingo, tú y yo hemos desarrollado el carácter de Jesús. Pero déjame decirte que tú y yo tenemos que declarar que es mucho más poderoso el poder del Espíritu Santo que el deseo de la carne. Y hoy tú y yo declaramos victoria sobre tu vida y mi vida, que el que gobierna nuestra vida, que el que tiene la supremacía de nuestra vida es el Espíritu Santo. Y hoy pedimos a Dios que Él nos llene de su Espíritu Santo, que nos llene de su plenitud, y que ahí donde estás y aquí en este lugar, Dios ponga un manto del fruto del Espíritu sobre tu vida, sobre mi vida, un manto lleno de su amor, lleno de gozo, de paz, de mansedumbre, de templanza, de fidelidad, de piedad, de misericordia, sean sobre tu vida, iglesia, y sobre mi vida. Y que a partir de hoy tú y yo, no importando ninguna denominación, ningún estatus social,
ninguna preferencia de otras cosas. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos cuerpo de Dios, de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Somos hermanos en la fe. Y hay factores poderosos que nos unen para que tú y yo nos mantengamos juntos y luchar todos los días a favor de la gente que no tiene a Cristo en su vida. Y que juntos, iglesia, escúchame, iglesia, que tienes una denominación, tal vez seas presbiteriano, seas pentecostal, seas bautista, no lo sé, y no sé cuántas más. Lo único que a ti nos une es que tenemos un solo Señor, un solo Dios, una sola fe. Y es una sola esperanza. Y eso es lo que nos une. Y que juntos podemos glorificar a Dios en todo este México. Que Dios te bendiga y te espero pronto.